Antropoceno. Bienvenidos a todos a este nuevo encuentro de Antropoceno, el encuentro número 28 de la tercera temporada. Todas las semanas con un tema nuevo. Y en esta semana tenemos un invitado muy especial, cuyos orígenes se remontan a una localidad muy cerca de Villa Constitución, Juan Bernabé Molina. Él nació allá en el año 60, productor agropecuario de Chaca Mixta. Estamos hablando de Eduardo Bussi, que se formó en el Centro de Formación Rural Marzano, Escuela de Alternancia, y finalizó sus estudios en General Rodríguez allá por el 79, y luego hizo una pasantía en España para estudiar los grupos Z, que fueron un poco los inspiradores de los grupos CREA. Su actividad se centró a partir de los 80 en adelante en la participación de agricultores federados argentinos y del 83 en la Federación Agraria Argentina. Tuvo una activa participación en esos tiempos en Cambio Rural. En el 90 integra el Consejo Directivo junto a Humberto Volando, y en el septiembre del 2000 llega a la presidencia de la Federación Agraria. Luego del 2000 en adelante impulsa junto con Miguel Campos, que era el secretario de Agricultura, políticas diferenciadas para el desarrollo familiar y políticas para el desarrollo rural. Integró la COPROFAM junto a organizaciones familiares. En el 2008, ustedes lo recordarán, formó parte de la comisión de enlace y seguramente recordarán los eventos de la 125, y desde ese entonces hasta el 2014 estuvo en la conducción de Federación Agraria. Participó en distintos foros, ámbitos, paneles, y estuvo hasta ese momento en actividad plena en Federación Agraria. La consigna de la que él fue autor es por una agricultura para agricultores, y él siempre nos dice que siempre está en defensa de la producción, el interior y sus pueblos, y la cultura, armonizando producción, desarrollo demográfico y respeto al medio ambiente. Con nosotros Eduardo Bussi. Bienvenido, Eduardo, gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad, señores. Bueno, a todos los que están participando, muy buenas tardes. Y a los organizadores en particular, agradecerles esta oportunidad. Bueno, tendría montones de cuestiones, realmente me gustaría incorporar como punto de partida de este debate. Este debate lo hemos titulado, yo me olvidé de decir, Impolítica agropecuaria al estilo Nacan Pop. ¿Qué título, eh? Dale. Impolítica, ¿no? Impolítica. Impolítica. Claro, ahora, a este presente complejo, confuso, se llega después de un largo proceso, digo, nada emerge como suelen emerger los hongos después de una lluvia, así de un momento a otro. En realidad hay parte de todo un proceso que recordemos lo más rápido que se pueda, o sea, 1988, 420.000 productores, censo agropecuario, final de la década del 90, 100.000 productores desaparecidos. 12 millones de hectáreas hipotecadas en el Banco Nación. Eso fue el final del proceso de apertura y de regulación. ¿Tuvo alguna cuestión destacable esa etapa? Sí. Felipe Solá ve venir que la apertura y la desregulación, o sea, la desaparición de las juntas de grano, las juntas de carne, los fondos específicos, iba a traer consecuencias. Por eso inaugura el programa social agropecuario, el programa Cambio Rural, por eso se habilita el uso de transgénicos. Creo que fue en 1996. Los primeros eventos transgénicos aparecen ahí. Y eso genera un salto productivo. O sea, parece una contradicción. Así como critican los 90 por desaparición de productores, pero la producción se empieza a multiplicar. Y las dos cosas son ciertas. Felipe hizo lo mejor que pudo con el programa social agropecuario para los más chiquitos, el Pro Huerta, por ejemplo. Hizo también aquello de Cambio Rural. Yo fui activo participante de Cambio Rural. Estaba en la unidad ejecutora de la provincia de Santa Fe, con Adolfo Serioni, por mencionar algún técnico reconocido, Miguel Paulón, que después iba a ser secretario de Agricultura en la etapa de Duhalde. O sea,
tratamos de atenuar los efectos de aquel proceso, pero aquel proceso trajo las consecuencias. Desaparecieron productores. Ahora, tuvimos tiempos adversos no solo en esa etapa, en la etapa anterior, la década del 80, la hiperinflación. Entonces, ya empezó a haber desaparición de productores. Y si vamos más atrás, en la tablita de Martínez Dios, también ahí hubo desaparición de productores. Y de 2002, 2003 en adelante, también desaparecieron 100.000 productores. De tal manera que hoy el censo agropecuario nos está marcando que quedan 250.000 productores registrados, más o menos. O sea, hemos perdido 200.000 productores en el camino de lo que son registrados. Junto con eso, obreros rurales, junto con eso, productores no registrados que también fueron parte de los procesos migratorios. La consecuencia terminó siendo que, digamos, a ver, yo quiero comentar esto, me parece que es ilustrativo. Yo empiezo mi secundario en el sistema de alternancia, el CFR, en Rueda, sur de Santa Fe, completo mi tiempo de estudiante en General Rodríguez, Fundación Marzano, me recibo de técnico en gestión y administración agropecuaria, y a menudo salíamos en el tren de General Rodríguez hacia el centro de Buenos Aires, el domingo, a pasear, a dar una vuelta, qué sé yo, estábamos internados ahí en el medio del campo, y pasábamos por Moreno. Moreno tenía 150.000 habitantes. 40 años después, yo ya en función de la Federación Agraria, y por un vínculo con Andrés Arregui, intendente de Moreno, recorriendo el partido de Moreno, me encuentro con que me muestra un barrio de 800 viviendas. Ya Moreno tenía 600.000 habitantes. Ya frente a la municipalidad uno escuchaba la tonada santiagueña, el correntino, el tucumano, ¿no? El chaqueño, formoseño. Digo, esas tonadas abundaban frente al municipio. No había todavía en el 2005, 2006, 2007 tantos bolivianos ni tantos peruanos. Había muchos provincianos argentinos que se habían ido a Berazategui, a Moreno, a La Matanza, a Florencio Varela. Digo, y cuando me mostró ese Andrés Arregui, ese barrio de 800 viviendas, digo, mira, esto es el equivalente a 2 veces J.B. Molina, que es mi pueblo. Mi pueblo tiene 400 casas, o sea, tiene 1.200, 1.300 habitantes, 1.500 habitantes. O sea, 2 pueblos como J.B. Molina fueron abducidos por un gran helicóptero y llevados ahí a Moreno. Y ese es un país inviable. O sea, que el partido Moreno, 2006-2007, hoy debe tener 700.000 habitantes. No sé, la provincia de La Pampa, completa, tiene 300.000 habitantes. Entonces, el partido de Moreno es 2 veces la provincia de La Pampa. No, ni hablemos del partido de La Matanza y de Lanús y de tanto que rodea al Gran Buenos Aires, de tal manera que a 100 kilómetros del obelisco hoy tenemos 15 millones de personas. Entonces, ¿se dio el salto productivo en la Argentina? Sí. Hay que cuestionar eso, por favor. Hay ultras que hablan barbaridad y estupideces respecto de los transgénicos y todo ese tipo de cosas. Es una tecnología que bienvenida sea como tecnología. Lo que sí hay que tener mucho cuidado de que esa tecnología, ejemplo, se respete el derecho al uso propio de los agricultores, pero y que haya mecanismos para que no seamos rehenes de las grandes corporaciones multinacionales que puedan desarrollar esa tecnología. Pero esta tecnología ha servido para dar el salto productivo. Ahora, salto productivo sin rostro humano, ese ya es un debate interesante para este foro, por ejemplo, en este momento. Es decir, un salto donde vamos llegamos a las 147 millones de toneladas. Yo recuerdo el tiempo de Alfonsín, el objetivo de las 32 millones de toneladas. Después llegar a las 40 millones de toneladas. Después, finales de los 80, principios de los 90,
con este evento de la transgénesis, tiempo de Felipe Solá, el objetivo, las 60 millones de toneladas. Finales de los 90, ya entrando en la etapa del 2001, 2002, para acá, las 100 millones de toneladas como objetivo. Bueno, superamos todo eso. Ahora, superamos todo esto sin rostro humano, cada vez con la producción más concentrada en menos cantidad de actores, donde 10 o 15 grupos, los tengo por ahí apuntados, manejan 2 millones de hectáreas, 15 grupos. Es demasiada la concentración y es muy poco o nada lo que se está haciendo para sostener y equilibrar a la agricultura tradicional, junto con ello, digamos, a las costumbres, a la cultura. Es decir, cómo se hace para sostener el entramado social, disculpen ustedes, el entramado, y eso que bajé el volumen, el entramado social de 800 pueblos, entre 600 y 800 pueblos, de menos de 2.000 habitantes, están en vía de desaparecer o de transformarse en grandes geriátricos. Entonces, digamos, mientras hay 15 millones de personas, 100 kilómetros de obelisco, de 600 a 800 localidades están en vía de desaparecer. Entonces, ¿cuándo nos vamos a dar un debate profundo? No de asistencialismo, porque ese chacarero, ese gringo, mayoritariamente descendientes de inmigrantes, no quieren asistencialismo. Lo que quieren son condiciones para que sus productos lácteos, sus chacinados, sus productos textiles, sus productos alimenticios, su valor agregado, digamos, tenga circuitos en particular. Ahora pareciera que estamos descubriendo el tema de las pulperías, lo que está a 100, 150 kilómetros de Buenos Aires, por ahí son parte de los recorridos gastronómicos de cierta clase porteña que pueden hacerlo, y bienvenido sea aquel que tiene la suerte de estar en San Antonio de Areco, en San Andrés de Giles, en Mercedes, en localidades que pueden ser parte de esos circuitos turísticos, gastronómicos. Digamos, bueno, pero el sur de Santa Fe también debe ser parte de lo mismo, la provincia de Córdoba lo mismo, la provincia de Entre Ríos lo mismo, el Chaco, con toda la riqueza cultural que tiene, debe ser parte de esa propuesta de, digamos, agregado de valor, circuito gastronómico, turismo rural, producción pyme de lácteos, y resolver la cuestión de la vinculación con los, digamos, los sistemas de comercialización de cercanía que permitan que esas pymes y esos productores y esas pequeñas empresas urbanas y rurales, pero dedicadas a la cuestión agropecuaria, puedan acercar la producción a, digamos, los consumidores del territorio e incluso a los consumidores de las grandes ciudades y del conurbano bonaerense. Es decir, es necesario replantearse el modelo productivo, no es solo dar el salto en cantidad y en volumen. Yo, la verdad, lamento en estos tiempos no estar en funciones a veces. Estaría siendo un quilombo padre. ¿Cómo puede ser que después de la sequía más grande, de décadas, en el último siglo, lo único que se dice, por lo único que se le reconoce es por los 20.000 millones de dólares que dejaron de ingresar a la economía argentina? Y a nadie le importa, digamos, en las propias entidades de productores, ni hablar del gobierno. ¿Cuánto vamos a darle de compensación, de tasa de interés compensada, de crédito de mediano y largo plazo a los productores afectados por la sequía? ¿En qué momento vamos a poner en debate que lo que hay que tratar es de salvar a los agricultores, a los productores, a la gente, y de que hay que tratar de fortalecer esos 600, 700, 800 pueblos de menos de 2.000 habitantes que se están desangrando, que están en vía de desaparecer o que se están transformando en geriátricos, como decía hace un rato? Es decir, el modelo de producción, pero con productores. Por eso decía, yo soy autor de un cruce de ruta en Roldán, provincia de Santa Fe, en una manifestación finales de los 90, donde decíamos, reconocíamos que había un salto productivo, pero también decíamos, es un salto productivo sin rostro humano, queremos una agricultura con agricultores.
no queremos volumen nada más, para que hagan negocio lo que proveen los insumos y lo que suben la mercadería arriba del barco. Y en el medio cada vez menos productores en el proceso, participando en el proceso productivo. Entonces, bienvenidas sean las tecnologías, las transgénesis útiles a alimentar a 9.000 millones de personas en el planeta. Sin evolución tecnológica sería imposible. Si quisiéramos hacer solamente producción orgánica, es muy difícil darle de comer a 9.000 millones de personas en todo el mundo, pero que eso no signifique modelos de concentración que expulsan a cada vez más cantidad de gente hacia sectores urbanos que no están resolviendo el problema de ocupación, el problema, digamos, el problema laboral, incluso de lo que ya están desde hace años en las ciudades, ¿no? De tal manera que la necesidad de una agricultura con agricultores, como decía anteriormente, y en esto sí decir que el autoproclamado gobierno progresista presente, al cual yo traté de ayudar, Alberto Fernández lo traté de ayudar, esto me ha traído algunos dolores de cabeza, pero lo hice con toda franqueza. Y en algún momento me tocó confrontar, como en el 2008, y confrontamos con absoluta convicción, con tanta convicción que creíamos, yo en particular tenía un especial enojo en ese momento, porque a mi amigo Gustavo Grobo Copatel lo invitaron a enseñar a sembrar soja en Venezuela. Y a los gringos de Arequito, de la Federación Agraria, capital nacional de la soja, a esos gringos de Arequito que pueden dar máster, pueden dar posgrado en cómo se siembra soja, a eso a la Federación Agraria no le hicieron partícipe en el tiempo de Néstor para colaborar en ayudar a sembrar soja en Venezuela. Digo, lo llevaron a Grobo Patel. Y el sujeto que reconoce el kirchnerismo es de Benetton. Y a la pequeña y mediana burguesía la subestimaron. Entonces, yo tenía ese enojo en el 2008 y en el 2008 tuvimos un proceso de confrontación muy claro y además muy justificado, porque aquello fue un intento de confiscación autoritaria, lo de la 125. ¿Tá? Entonces, hemos transitado tiempos de fuertes contradicciones con Miguel Santiago Campos, secretario de Agricultura de La Baña, de Néstor Kirchner. Empezamos la idea de la agricultura familiar, las políticas diferenciadas, la necesidad de una Secretaría de Agricultura Familiar, la necesidad de un presupuesto especial para la agricultura familiar. Bueno, yo he tenido ese tiempo de confrontación con toda razón y también he tenido el tiempo de la propuesta. Lo que queda, los métodos se miden siempre por los resultados. Ganamos la batalla de la 125, perdimos el tiempo y la guerra, pongámoslo de esa manera, por un cambio de política. O sea, el cambio de política no se dio, pasaron 20 largos años, desde el 2002 hasta ahora, y el fondo de reparación de la agricultura familiar todavía no está disponible. Hubo una ley que se aprobó, esa ley establece un fondo de reparación histórica para la agricultura familiar, para el desarrollo de los más vulnerables, y todavía hoy no están los fondos disponibles. Pasaron 22 años de aquel 2002, 22 largos años pasaron. Y bueno, mientras tanto los fondos y los hechos concretos no se han resuelto. Y de ahí, 4 años fueron del macrismo, los otros 17 años fueron de base justicialista. Entonces, las cosas se miden, digo, los métodos se miden por los resultados. Y en el resultado, yo no veo que haya habido una dedicación a proteger a esa pequeña y mediana burguesía, a reconvertirla, a reorientarla, a que cumplan un rol activo en las comunidades donde vivimos, llevando de algún modo un paralelismo con lo que fue la década del 50. Con esto termino. En la década del 40, del 50, tiempo del gobierno de Perón, hubo 2 sujetos en el campo que fueron peronistas.
los trabajadores rurales de la UATRE y los chacareros arrendatarios de la Federación Agraria. ¿Por qué? Porque los derechos de los trabajadores rurales se consiguieron en ese tiempo y los chacareros de la Federación Agraria pasaron de ser arrendatarios a pequeños y medianos propietarios por una legislación y por créditos del Banco Nación, que así se lo permitió. 50.000 nuevos propietarios aparecieron entre 1946-47 y 1955. Entonces, este gobierno que dice ser de base justicialista debería estar mirando qué cosa hizo aquel tiempo del peronismo que logró que haya 50.000 nuevos propietarios. Entonces, cuando vemos que nos entretenemos, damos vuelta, pero no resolvemos un seguro multirriesgo, una diferenciación en el tratamiento de retenciones, un desarrollo armónico respetando el medio ambiente y respetando la cultura profunda del interior, cuando vemos que no se logran mercados de productor a consumidor para favorecer a las pymes alimenticias y su vinculación con los consumidores, donde la ecuación es ganar, ganar, ganan los productores y ganan los consumidores, cuando no se hacen una serie de cosas que tengan que ver con sostener ese modelo de vida en el interior, frenando las migraciones y logrando que haya, digamos, un desarrollo distinto. Cuando yo veo que en mi pueblo, JB Molina, que voy todas las semanas, ahora estoy en Rosario, pero mañana a las 12 del mediodía estoy en mi pueblo. En ese pueblo veo que no hay oportunidades, porque las políticas no ayudan a que las haya. Lo que hay es pibes que están mirando hacia afuera, pibes que se van a estudiar a la facultad de Rosario y ya después no vuelven a los pueblos. Es decir, cuando uno ve esa realidad en el interior, decimos, está bien, habremos dado un volumen productivo que en condiciones normales está para seguir en 140 millones de toneladas y tal vez más, pero mientras tanto el resultado en cuanto al destino de la localidad, de la cantidad de taperas, que se ven en el interior, la verdad que duele. Cuando yo hace poco hice un viaje de Rosario hasta Corral de Bustos, pasé por el corazón del Grito de Alcorta, por Villa Mugueta, Vigán, Alcorta, después de por ahí pasamos por Chavás, pasé por Firmat, pasé por Los Quirquinchos, llegué, bueno, Cañada de Lucle, todos esos pueblos, hasta llegar a Corral de Busto a un evento que tenía. Eso es el corazón de Grito del Costa. Está Chanear Ladeado en el medio, capital nacional de la producción porcina. En esos pueblos que uno ve alrededor de los caminos de la ruta son taperas. No hay más ruralidad, no hay más gente viviendo. Y ahora sí termino. Yo vengo de una familia, los Bussi nació mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, en un pueblo que se llama Set Sadio, a 40 kilómetros de Turín. Todavía está la casa de mi abuelo. A ver, pude ir ahí, me traje un ladrillo y una teja de herencia de allá de Italia. La casa es de 1580. Los agricultores siguen siendo los herederos de aquellos que hace 500 años atrás estaban en esa región. No es distinto en Holanda, no es distinto en Francia, no es distinto en muchas regiones de España, de Alemania. Es decir, yo hablo del norte, de mi norte italiano, del Piamonte, de donde vengo, 500 años, y hacen todo lo posible para que el paisaje siga siendo el mismo. En la Argentina empezamos en 1880 el desarrollo agrícola. Si seguimos así, en el 2030 el modelo de desarrollo agrícola se habrá extinguido. En 150 años desaparece un modelo de desarrollo agrícola. Es sustituido por por una producción de volumen, pero sin gente que lo produzca, sin sostener a los habitantes rurales. Y eso me parece que es un déficit que debemos abordar de algún modo. Fin de la ponencia. Muy Por el bien, momento. Eduardo, perfecto, muy puntual. Dijimos que 19:30. Entonces vamos a invitar a las personas. Yo sé que Beto Weiner y después alguien de Portal Agrícola, algo así, también quería levantar la mano. Márquenme ahí con esa manito y le damos la palabra a cada uno de ustedes como quieran hablar.
En la secuencia primero tengo a Mariano. Mariano, te escuchamos. Eduardo, has hecho una referencia a los abuelos inmigrantes, al grito de Alcorta, a la propietarización de los colonos, de los arrendatarios y a la 125. Me gustaría una reflexión al año 2023, al fenómeno Milei, y quisiera provocarte con una autocrítica. Si esto fuera 1810, yo con 67 años, calculo que vos debes tener una edad más o menos parecida a la mía, hubiéramos nacido en 1743, todavía creo que estaban los jesuitas. En 1776, cuando teníamos 20 algo de años, se conformaba el virreinato. Es para el tiempo que llegó Alfonsín a la Argentina que abrimos el mercado central, y en mi caso lo milité fortísimamente con Humberto Volando, con Gaspar Lasalle, con Daniel Bo. Estoy muy arrepentido de lo que milité en 1983. Creí ingenuamente que, como decía Alfonsín, era cuestión de reemplazar chaquetas y charreteras por trajes y corbatas y que la Argentina se iba a parecer a Europa. Son 40 años de frustraciones. Si fuera 1810 sería 1770, 1810, y ahora estamos frente a la Revolución de Mayo. Ya es un poco tarde para añorar lo que tendría que haber hecho el virrey Ceballos o el virrey Beltis o el virrey Olaguer y Feliú. Estamos a punto de tirar a Baltasar Hidalgo de Cisneros por la ventana. Y todos los que integraban la primera junta fueron miembros del virreinato, porque Moreno, Vieites, Saavedra, Monteagudo, Belgrano fueron parte del virreinato hasta que un día se dieron cuenta que ese régimen estaba decrépito, y Belgrano el 24 de mayo dijo que si Cisneros no renunciaba, él lo tiraba por la ventana, ¿ok? Entonces me gustaría alguna reflexión al fenómeno Milei, la cuestión agraria, la cuestión tecnológica. Yo creo que añorar a Miguel Campos, a Regui, es un poco tarde para lágrimas. ¿Qué nos propone la Federación Agraria o tu línea de pensamiento, que no sé si es el oficialismo de la Federación Agraria? Ahora, en 2023 tenemos las elecciones en unos pocos días. Gracias. Qué amplio, maestro. Un detallecito ahí, una pincelada. También aquellos de 1810 vieron que en Europa un tal Napoleón venía empujándolos hacia el peñón de Gibraltar a los españoles, ¿no? O sea, había un contexto donde Napoleón venía avanzando, entonces los criollos vieron la oportunidad. Acá hay debilidad de parte del imperio. En este momento cuesta encontrar ese vínculo. O sea, hoy los imperios, en este contexto, están en una situación, digamos, muy indefinida, o sea, en pleno proceso. El eje Rusia-China, y por otro lado Estados Unidos, con sus propias dificultades. Entonces, me parece que hoy el contexto no es tan favorable a la revolución que tuvieron aquellos de 1810. Este es un contexto que hay que ser muy cuidadosos. Creo que el intento de Argentina de vinculación con el grupo BRICS es un intento, digamos, que pone ahí un posible mercado grande, ¿sí?, que le puede permitir a quienes gobiernan la Argentina, digamos, clientela, una clientela grande. Ahora, Milei, sinceramente, es un emergente, me parece, del enojo de una porción importante de la sociedad con la política tradicional. Porque el cambio debería ser Cambiemos, debería ser Juntos por el Cambio, no debería ser Milei. Y resulta que el cambio aparece siendo este muchacho, que tiene escasa estructura, muchas contradicciones, y muy difícil posibilidad de gobernabilidad. O sea, la gobernabilidad la otorga la
sumatoria de poder institucional. La cantidad de representantes en la Cámara de Diputados, la cantidad de representantes en el Senado de la Nación, en los gobiernos provinciales, en las intendencias, en particular las intendencias de la provincia de Buenos Aires, especialmente primer cordón, segundo cordón, tercer cordón, digamos, todo lo que es el conurbano. Entonces, si no hay un poder institucional, los sindicatos, los movimientos sociales, las centrales de trabajadores, o sea, las mismas centrales empresariales. Yo no sé si las centrales empresariales confían en la dolarización, que son las propuestas económicas que Milei tira y después no sabe cómo explicar. La gobernabilidad de parte de este muchacho es muy relativa. Me parece que hay que tener en este sentido bastante cuidado en cómo se emite el voto. O sea, en una PASO está bien, ya le votan a Milei porque de ese modo castigan a la representación formal tradicional del justicialismo y de Cambiemos. Pero a la hora de votar a quien debe administrar, yo creo que la sociedad argentina es bastante más conservadora y no va a terminar depositando el voto en una aventura como podía ser. Esto una reflexión corta, concreta, y donde, si se quiere, la síntesis es: Milei es el emergente del enojo de una porción de la sociedad argentina, del desánimo, de la inflación, y de alguna manera de un voto castigo que terminan depositando en Milei. Pero en eso hay que tener cuidado de que no terminemos en una crisis institucional mayor a poco tiempo de andar. Entonces, digamos, confiemos en las estructuras de los partidos políticos tradicionales, en esto del radicalismo, el justicialismo, Cambiemos, mejor dicho, el PRO, digo, son las estructuras que pueden dar la gobernabilidad. Y la gente, por supuesto, deberá ejercer la presión que haga falta. Para eso hace falta estar organizado, estar en instituciones intermedias, sea empresariales, sindicales, profesionales, para poder tener opción de ejercer presión todos los días y no solamente cada 2 años cuando se va a votar. No podemos votar cada 2 años, nada más. Hay que poder votar todos los días. Y el poder económico y determinados medios de prensa ejercen el poder todos los días. La sociedad organizada debe ejercer el poder todos los días. Digamos, y bueno, a ver, en síntesis, Milei lo veo muy endeble para poder gobernar un país complejo y en la crisis profunda que hoy tiene la Argentina. ¿Ah? Perfecto. Eduardo, voy a dar paso a la próxima persona, pero te voy a pedir que bajes un poquito más el volumen porque cada vez que habla la gente se te escucha mucho el... Vas a escuchar bajito nada más, pero no importa, pero así tenemos menos reciclada. La pregunta la tienes un Ahí, ratito, perfecto. Beto Weiner. Ahí está, Beto, te escuchamos. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por la charla. Yo te comentaría, antes de hacerte la pregunta, 2 o 3 situaciones. Argentina está entre los 15 países más poblados, más urbanizados, esa es la palabra, no me salía, más urbanizados del mundo, superado solamente por Uruguay, Bélgica, Dinamarca y algunos otros países más, pero estamos cuartos o quintos. En un país que, mirado por cualquier ciudadano del mundo, se lo visualiza como un país rural, un país de grandes llanuras, de la Pampa, etcétera, etcétera. Ese desastre, sin población en esas llanuras, ¿no? Sin población. Por eso es uno de los países más urbanizados del mundo. Ese desastre no se construyó en pocos años, se construyó durante una enorme cantidad de años. Es cierto, por otro lado, que la migración de los ciudadanos rurales hacia las urbanizaciones es un fenómeno mundial. En Europa, sí, que vos bien citaste, es un caso particular donde la Unión Europea y los gobiernos europeos financian a productores que en general son gente mayor,
para que se queden en los campos. Incluso les llegan a pagar para que no produzcan, para que no siembren por problemas ambientales o para que no ordeñen cantidad de vacas por problemas de mercado, etcétera, etcétera. Ahora, el problema de la Argentina es totalmente diverso. Claro. El problema de Argentina es totalmente diverso. Se construyó una realidad un poco intencionalmente y un poco por impericia de los sucesivos gobiernos que nos llevó a este desastre actual. Ahora, todo lo que no le llega a los productores pequeños, mira, mi hijo es director de agricultura familiar de la provincia de Buenos Aires, o sea, estoy involucrado indirectamente en el tema. Él sufre por lo que vos decís, pero la realidad es que el desastre al cual han conducido a la Argentina, el dinero que no le llega a los pequeños productores, a la agricultura familiar, es un dinero que se va en un gasto público que se hizo inmanejable. Porque cuando uno dice esto, te dice, vos no querés el Estado. El Estado es fundamental, el Estado hizo al país, el Estado hizo el Banco Nación, hizo las escuelas, hizo las rutas, hizo los puertos. Decir que el Estado no es necesario es una locura. Ahora, que el Estado haya aumentado su gasto público del 25 al 40 y pico % en solamente 20 años, es plata que se le sacó a los productores, a los grandes, a los medianos y sobre todo a los pequeños. ¿Cómo se da vuelta esa tortilla? ¿Cómo se da vuelta esa tortilla? Socialmente, si hay provincias que el 70-75% de la fuerza laboral depende de municipios, de organismos estatales, etc. ¿Cómo se vuelve a una realidad productiva? ¿Cómo se vuelve? Esa es la pregunta. Excelente pregunta. Bueno, la de Mariano también. O sea, la verdad que es un gusto estar en este espacio con ustedes, muchachos. Muchachos, decimos nosotros ya. Nos seguimos viendo jóvenes. ¿Cómo se vuelve? Hay cosas que me parece que son irreversibles, lamentablemente. Ahora, nosotros que nacimos en la Federación Agraria en 1912 por una ley de arrendamientos rurales, para defender a los arrendatarios. Y yo celebro, mi viejo fue peronista e hincha de Boca. Y a mí me hizo peronista y hincha de Boca, digo, debo confesarlo sin ningún tipo de pudor. Y anoche celebramos con Racing Club de Avellaneda. Pero, ¿por qué? Porque en la década de esa que yo decía, del 46, 47, al 55, apareció la posibilidad de apropiar la tierra de los arrendatarios aquellos. Si hoy planteáramos la misma ley de arrendamiento, es una diferencia que yo tengo en la Federación Agraria, con algunos sectores actuales de la Federación Agraria. Hay que plantear una ley de arrendamiento para defender ¿a quién? ¿A los pools de siembra? Porque el pequeño productor sobreviviente de los 90 o sobreviviente de los últimos 20 años se transformó en rentista. 50 hectáreas en Casilda, rentista, cobra una renta en soja y hasta luego. ¿Cómo se hace para convencer a ese productor de que deje de ser rentista? ¿Cómo se hace para que diga, bueno, voy a volver a arriesgar y a trabajar el campo? Solamente con una profunda decisión política del gobierno nacional y su correlato de los gobiernos provinciales, creando foros de desarrollo rurales y diciendo, bueno, señor, usted no va a tener retenciones, se la vamos a compensar contra el impuesto de la ganancia, o le vamos a hacer el reintegro y en consecuencia va a tener retenciones cero de 2.000 toneladas, 1.000 toneladas para abajo, va a tener un tratamiento diferencial en retenciones, pero además va a tener un seguro multirriesgo. 30 quintales de soja, las primeras 300 hectáreas, usted está asegurado. ¿Está? Y además va a tener un crédito especial para hacer un módulo de 100 vacas con garantía de preñez para poder meterse en el tema ganadero. O para hacer granja con 200 chanchas madre en módulos específicos de buen paquete tecnológico para que sean no chancheros, sino porcinocultores. O sea, una diferencia gigantesca entre ser porcinocultor a ser chanchero, tener los chanchos en el barro. ¿Me explico? Entonces usted tiene un módulo de granja porcina, un módulo ganadero,
tiene seguro multirriesgo, tiene un tratamiento diferencial con impuesto, con las retenciones, entonces va a tener tal nivel de rentabilidad y de acumulación que el tipo, en lugar de ser rentista, dice, no, voy a volver a ser productor. O el hijo, decir, no tiene sentido que me vaya a trabajar en un comercio de la ciudad cercana, Venado Tuerto, Casilda, Pergamino, Chivilcoy, o el pueblo que sea, digamos, la ciudad que sea, si me conviene estar en mi pueblo produciendo y siendo. Ahora, ese plan además es un plan no quinquenal, sino de toda una década. ¿Por qué? Porque es un plan de producción y repoblamiento del interior. Y si además hay chacras con taperas y casas vacías, hay que crear un mecanismo. Decimos, hay déficit habitacional y en el campo tenemos taperas y casas vacías. ¿Cómo hacemos para ensamblar eso y le damos algún tipo de estímulo al productor que albergue una familia? Y volvemos a desempolvar las escuelas rurales. Y empezamos a pensar que la obra pública es necesaria, por favor, en La Matanza, en Florencio Varela, pero también es necesaria en General Pico La Pampa, o en San Peña Chaco, o en Reconquista Santa Fe. Digo, entonces empecemos a cubrir los déficits de obra pública que existen en el interior profundo. Ahora, esto es todo un giro revolucionario que no se lo ve en ninguna de las expresiones políticas, ninguna. Por eso a mí me encanta poder estar diciendo esto en alguna parte. ¿Me explico? O sea, yo no veo que Massa y sus colaboradores estén hablando de esto. Los amigos de la Secretaría de Agricultura Familiar, que los quiero mucho, eso yo lo siento como un producto que inventamos allá en el 2002 con Miguel Campos y lo impulsamos con Javier de Urquiza y se trató de hacer lo que se pudo. Entonces digo, no estoy viendo que eso esté pasando en el oficialismo y tampoco está pasando en Milei. Yo no sé si sabe que existen estas cosas, ¿está? Y cambiemos Burrich, el viejo tronco radical, digo, los radicales deberían estar impulsando estas cosas y no lo veo tampoco. Entonces, ¿el problema cuál es? La inflación, la inseguridad, está bien, es cierto, son problemas urbanos reales, pero el resto del país, toda esa ruralidad, toda esa cuestión cultural, toda esa tradición, ¿por qué no hacemos lo posible por sostenerla? Porque eso también forma parte de la identidad nacional. La identidad nacional no es solamente Lionel Messi, no es Diego Maradona, no es el tango o la muy buena carne que somos capaces de producir. La identidad nacional es también el interior, su gente, sus costumbres, su cultura. Entonces hay que tratar de ver eso. A mí me encantó andar por el norte italiano, viendo a mis parientes, mis primos ahí, manteniendo esa costumbre de hacer 1000 botellas de vino rosso, engordando esos novicios piamonteses que engordan ellos, haciendo la agricultura, manteniéndose, pero lo pueden hacer porque hay una decisión estratégica de que ellos sigan haciendo eso y no se amontonen en Roma. Roma no tiene 15 millones de habitantes, tiene 3.000 años de historia, pero no tiene 15 millones de habitantes. Han tenido cuidado de que eso no suceda. ¿Me explico? Entonces, digamos, ¿cómo se revierte? Yo sinceramente lo veo muy difícil de revertir, pero hay que tratar de poner en agenda de que es posible que haya agricultura con agricultores y no rentistas que han renunciado a la condición de emocionarse todas las mañanas cuando se levantan en septiembre, en octubre, viendo crecer el girasol, el maíz, la soja, el sorgo, viendo parir las vacas, viendo una aparición de una chancha en unas lindas instalaciones. Es decir, no emocionarse con eso, renunciar a todo eso, es doloroso. ¿Tá? Le vamos a dar paso a las próximas personas. Tengo en lista a Horacio Esteban, creo que está ahí, con un gusto tenerlo aquí en la sala, y después a Mariano Vinograd. Horacio, bienvenido, que no te había visto hace mucho tiempo. Gracias por estar. Muchas gracias, el gusto de estar con ustedes. ¿Cómo va, Eduardo? Un gusto mío, el gusto es mío, maestro. Vea si habrá hecho reportaje este hombre. Eduardo, en la época de Menem, 100.000 productores de Federación Agraria desaparecieron. Durante el kirchnerismo, a los sectores productivos también les fue muy mal. Durante la época de Macri también.
ni que hablar en esta época. En todo eso, la Federación Agraria tuvo un Eduardo Bussi combativo allá por el 2008, no tanto en los últimos tiempos. Lo tuvo también a la gente de la Cámpora trabajando en los últimos tiempos, de Cristina Fernández. Luego vino el tiempo de Achetoni, el más moderado de Mendoza, y también los tiempos de Ider Peretti, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos pasa a los argentinos? Que al campo le ha ido mal con todas con la libertad, con los radicales, con el peronismo, con el kirchnerismo. ¿Es una tara, es un problema ideológico o realmente somos incapaces? Porque yo hablo mucho del tema de economías regionales. La verdad que si los gobiernos se han llenado la boca de las economías regionales y no han hecho nunca nada. Hemos retrocedido en producciones de peras y manzanas cuando Brasil y Chile venían hace 20 años a ver cómo producíamos. Hoy éramos líder en limón, hoy solamente se salvan las empresas que le venden limón a Coca-Cola, y así le podría hablar de los arándanos, la cereza, de tanta cosa. Pero ¿qué es lo que nos pasa a los argentinos? Que a otros países con menos condiciones, con menos clima, con menos inteligencia, le diría incluso en algún momento, le va mucho mejor que a Argentina y nosotros retrocedemos. Es un tema complejo. A ver. Apelamos a tu capacidad de resumen, Eduardo. La hinchada está pidiendo respuestas cortas, por favor. Dale. Sí, a ver, creo que estamos llegando a las 20 horas, ¿no? Más o menos. Yo creo que hubo un despertar de la sociedad en el 2008. 2008 fue muchísima gente se sorprendió, el campo no era todo lo mismo, porque para esa gran capital parecía que el campo era Palermo, las vaquitas de Palermo, digamos, la tradición, ¿no? Y de pronto se entendió que había pequeño productor y que había economías regionales, y entonces el primer déficit, los agropecuarios, por ahí no sé si hemos sabido comunicar bien, hemos tenido un déficit de comunicación, no hemos sabido mostrar todas estas cosas que estamos diciendo acá, en este rato. Paralelamente, las políticas están dirigidas más bien a donde están los conglomerados y los votos, es decir, ¿qué paga más? Una obra pública hecha en La Matanza, donde hay 1.200.000 personas, o en General Pico La Pampa, donde hay 40.000. ¿Me explico? Entonces, digamos, la política es de corto plazo, de ver cómo se hace el negocio político en función de ese clientelismo, ¿sí? Y se generó la cosa del clientelismo por las crisis profundas que tuvimos. A ver, nacen los planes vienen de vieja data, es decir, la caja PAN de Alfonsín, los planes jefe y jefa de Duhalde para adelante. Y de ahí en adelante la desocupación obliga a seguir teniendo asistencia social, y es necesaria, no hay que dinamitar eso porque el país se va a prender fuego. Hay mucha gente que necesita. Entonces, y entonces la prioridad está en el asistencialismo y en el clientelismo, y se transforma en un buen negocio político, y lo rural está lejos, está ajeno, no forma parte de la prioridad. Y de paso las entidades comunicamos mal y no ponemos lo suficiente que hay que poner. La mesa de enlace del 2008, después que pasó el auge ese en los medios, que estábamos todos ahí, Luciano Miguel, Mario Zambia, el Melzi de Ángel, y después vino Violcati, después Gareto, estábamos todos en los medios de prensa todo el tiempo, y te recuerdo muy bien a vos, porque nos sacaste infinidad de veces en los distintos medios. Bueno, dijimos, muchachos, hay que crear un fondo, porque un día las cámaras se van a apagar, y las cámaras se apagaron. Y el fondo, que fue de carácter voluntario,
no se pudo hacer. Y después vino el macrismo y hubo una gran oportunidad con el macrismo. Con el kirchnerismo iba a ser muy difícil que te saquen un fondo por ley. Un fondo para las entidades agropecuarias, para que exista medios de prensa, para que existan fondos, digamos, instancias de capacitación de dirigentes. Con el kirchnerismo, con el enfrentamiento que hubo, iba a ser difícil, pero vino el macrismo y tampoco se hizo un fondo para fortalecimiento de las entidades productores. No se hizo. Entonces, parte del problema, los gobiernos ponen en prioridad a donde están los clientes. Y parte del problema lo tenemos las entidades productores que no supimos darnos las herramientas de comunicación y de acumulación de recursos suficientes como para ser gravitantes en los programas políticos. ¿Cuántos dirigentes agropecuarios hay en los programas de TN, de La Nación, de C5N, de América? Digo, los canales que se ven de las 20 horas, 21 horas, ese segmento donde están todos los programas políticos. ¿Cuántos dirigentes agropecuarios hay? Ninguno. En este momento no estamos. ¿Está? Y eso es parte, es responsabilidad de la política, de todos los partidos, y parte también es responsabilidad nuestra, de la dirigencia agropecuaria, de no tener una estrategia clara para saber comunicar y cambiar el orden de los factores. Le damos la palabra a Mariano Vinograd, que hace rato está esperando. Marianito, te escuchamos, ahora está ya firme. Ahora ya estoy en tierra firme. De la respuesta a Horacio me ha gustado un cierto tono autocrítico. De la respuesta a Beto Weiner me gustó que Eduardo Bussi no habló de agrotóxicos y agroecología. Habló de un desarrollo capitalista del pequeño productor, con los cerdos, con los novillos, con la agricultura, y que deje de ser un rentista que vive en el pueblo para volver a ser productor. De la respuesta a mí no me satisfizo lo que dijo, que la gobernabilidad frente a Milei la garantizan las asociaciones empresarias, los intendentes, la Cámara de Diputados. Así como Milei no está loco, porque lo que plantea es un cambio, y el loco es Massa, que plantea que repartiendo platita va a ganar las elecciones, yo quisiera refutar esta idea de que lo que tenemos hoy es gobernabilidad. La única democracia del mundo que en 40 años ha decuplicado la pobreza es Argentina. A eso lo llamamos gobernabilidad. Entonces, esto requiere un cambio más grande. Así como en el grito de Alcorta, los golondrinas que venían a cosechar y después los cargaban en los barcos para que se volvieran a Génova, se convirtieron en ciudadanos. Y así como Perón a los colonos, a los arrendatarios, los convirtió en propietarios, y así como la 125 expresó la fuerza de los contratistas, en fin, tenemos que ser claros para ver cuáles son los sujetos agrarios de hoy. ¿Son los cultivadores de cannabis? ¿Son los hidroponistas? ¿Son los jóvenes que hacen horticultura en la azotea? Veamos un poco. El chacarero, estuve en Arroyo Seco el viernes y la verdad, en fin, el sujeto que yo conocí con Cambiaso, con Daniel Bo, con el doctor Luchini, con Volando, hoy ya no es el protagonista. Entonces, Milei, si de algo nos sirve, es el candidato de los Rappi, de los que andan en moto Rappi y que se les rebuzna que pierden derechos. No tienen ningún derecho. Ellos son víctimas de los derechos de la casta. Me parece que tenemos que analizar un poquito más lo que está pasando. En la ciudad es muy claro y en el campo no lo tenemos claro, es cierto. Como no tenemos la 125 y como no tenemos una amenaza que nos aumente en 10% de las retenciones, el campo no está en la agenda de los medios. ¿Pero qué está pasando en el campo? ¿Por qué crece Paraguay, crece Chile, crece Uruguay, crece Brasil y nosotros no? Perdonen, son preguntas. El objetivo de Antropoceno nunca es tener todas las respuestas, es ayudarnos a formular preguntas. Gracias, Eduardo, por permitirnos pelotear. No, está perfecto. Es
es complejo encontrar la respuesta. Con todo respeto y histórico afecto, estimado Mariano, yo, a ver, entiendo los procesos para poder gobernar un país en función de la acumulación de poder institucional suficiente. Yo no me voy a olvidar la respuesta de Humberto Rollero el 19 de diciembre del 2001 a Fernando de la Rúa. Cuando Humberto Rollero dice, nosotros queremos un cambio, esta política está agotada, le contesta de la Cámara de Diputados que el bloque justicialista no iba a apoyar al gobierno que se estaba ya, digamos, tambaleando, y desde esa institucionalidad, el bloque que presidía Humberto Rollero, Fernando de la Rúa interpreta la extrema debilidad y declara estado de sitio, 20 de diciembre, 10 de la noche. El estado de sitio, yo estaba en Belgrano y Piedras, donde está la Federación Agraria actualmente, Avenida Belgrano y Piedras, ahí tenemos la oficina nuestra. Salimos al balcón con un compañero y la gente de 10:30 de la noche pasaba para la plaza. Digo, se arma quilombo. Y yo también fui a la plaza. Y fuimos los primeros en chupar gas lacrimógeno aquella noche. Y después vino todo el desenlace. Cuando el poder institucional, cuando no hay consenso suficiente en la sociedad, y cuando no hay poder institucional suficiente, cuando no se controla, no se tienen las mayorías necesarias en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los territorios, en las gobernaciones, es muy difícil gobernar a la Argentina. La Argentina conoce una lógica de verticalismos, yo creo que tuvo oportunidad Mauricio Macri en su momento, y el justicialismo es especialista en ejercer el poder. Y yo pregunto, ¿cómo hace Milei para gobernar? ¿Cómo hace para gobernar sin el suficiente poder institucional? En eso, Mariano, digo, yo me permito tener esta democrática discrepancia contigo, hermano querido, ¿me explico? No con esto estoy tratando Mi objeción es si lo que hace Massa es gobernar. Llamamos gobernar a lo que hace el señor Massa. Usamos el verbo, por ahí es una cuestión semiótica. El verbo gobernar quiere decir algo que no sabemos bien lo que es, porque llamar gobernar a lo que hace Massa, Massa es un fantasma, no es un gobernante. A ver, Massa toma, hace un año atrás, toma la economía de un país que se estaba desbarrancando en el medio de todas las dificultades y diferencias palaciegas, las diferencias, el bombardeo de amigos, del fuego amigo, del camporismo, el cristinismo, al albertismo, digo, en el medio de esas diferencias, en el medio de un proceso evaluatorio, Massa se hizo cargo y la vino piloteando. Es decir, ¿este es el modelo económico y de gobernabilidad que queremos? No. Ahora, si no la agarraba Massa, el helicóptero se llevaba puesto unos cuantos acá. O sea, teníamos una crisis mucho más profunda. Bueno, lamentable proceso inflacionario. Esto está claro que está lejos de gobernar, porque no está la cuota de poder institucional suficiente, de poder de consenso suficiente, como para llamar a lo que hay que llamar en Argentina, que es un acuerdo de precio, salario, un acuerdo, una suerte de pacto. No voy a usar esa frase remanida y tan bastardeada que es el famoso pacto de la Moncloa, porque acá eso no es viable. No es cierto, sería perder el tiempo y subestimar la inteligencia de ustedes, cosa que no me gustaría hacer. Pero sí un acuerdo, un Consejo Económico Social de verdad, un acuerdo de precio y salario de verdad, un plan de estabilización y de congelamiento de precios durante todo un año, a como sea, digamos, para poder convocar a eso hay que pasar por ser ungidos por el sufragio popular y a partir de ahí la voluntad suficiente para, digamos, respaldar a quien resulte electo
y que convoque a ese gran acuerdo nacional de estabilización, de estabilidad de precios, estabilidad de costos, estabilidad en el combustible, en las tarifas. Yo estoy acá en Rosario, me llegó la luz en el departamento donde estoy acá cerca del Monumento a la Bandera, 500% de diferencia con la luz de hace un año atrás, 500%. ¿Quién está? ¿Es culpa del almacenero, del carnicero, de la vaca, la inflación? No, es culpa del propio Estado que está generando. Digo, acá es Perotti, se llama Omar Perotti, el que está generando condiciones de inflación. El que subió 500% la luz en un año residencial en la provincia de Santa Fe, se llama Omar Perotti. ¿Me explico? Entonces, muchachos, habrá que ser urgido por el sufragio popular, como dije, y posteriormente hay que hacer un gran acuerdo nacional de patriótico, de precios y salarios, es decir, estabilidad por decreto, lo tienen que hacer con grandeza todos. A ver, en el 2001, vos te acordás, Mariano, Diálogo Argentino, el 2002, enero del 2002. ¿Quién lo conducía? Casareto, ¿está? Obispo. Casareto, propuesto por la Iglesia Católica, Bergoglio estaba, digamos, manejaba bastante bien los hilos en ese momento. Duhalde, Alfonsín, dos grandes líderes, Diálogo Argentino. Y se entendió la crisis. Había llevado 30 muertos en aquel 20-21 de diciembre del 2001. 30 muertos se había llevado, ¿está? Entonces, se entendió la profundidad de la crisis, el nivel de descomposición institucional al que habíamos llegado, y se empezó un camino virtuoso de producción, de agregado de valor, de exportación, de determinados parámetros que permitieron la recuperación de la economía argentina. Cuando llega Néstor Kirchner, la Argentina ya estaba creciendo al 6-7% anual, ya estábamos estabilizados, estábamos creciendo, pero hubo voluntad política de las partes, hubo un lugar donde ir a discutir. Yo me acuerdo para mí era un orgullo sentarme con Casareto en el Diálogo Argentino en aquel tiempo. Era un orgullo haber puesto gente de la Federación Agraria en ese gobierno del 2002, en el INTA, en el SENASA, digamos, ¿para qué? Para poder recomponer la Argentina. Entonces, los mejores técnicos de la Federación Agraria fueron a parar a colaborar con ese gobierno. Entonces, hoy, Massa es una transición. Octubre va a llegar, un presidente va a salir, y el que resulte tiene que tener poder institucional y convocar este gran acuerdo de precios-salarios y de gobernabilidad, un, digamos, acuerdo de diálogo argentino 2. El problema más grande que tiene Argentina hoy, ¿sabe cuál es, Mariano? Para mi gusto, es que no está don Raúl Alfonsín y no está el Cabezón Duhalde. Digamos, falta ese liderazgo. Casareto, no sé si está vivo, y Bergoglio está en Roma. ¿Me explico? Eduardo, después de la 125 hubo un gran auge de los agrodiputados y empezó a tener presencia en el Congreso de los Diputados, y con el tiempo se fueron diluyendo. Paralelamente en Brasil, prácticamente 40-50% de los diputados son agrodiputados y no son digitados por el gobierno, sino la misma sociedad es la que está impulsando. ¿Qué diferencia notas entonces? ¿Por qué en nuestro caso no podemos, sin la presencia del gobierno, poder generar más fuerza política en establecimientos medios? Te voy a contar una anécdota. Vos sabés que 12 agrodiputados llegaron, llamémoslo así, 12. Algunos senadores, poco, el Messi de Angeli, la mayoría de diputados. A los pocos meses de aquel 28 de junio de 2009, donde de Narváez gana la provincia de Buenos Aires, recordemos, le gana a Néstor, a Scioli, a la Nacha Guevara y a Sergio Massa, que también estaba ahí en el grupo ese. ¿Te acordás las testimoniales? Gana de Narváez, Felipe Solá, digo, bueno, a pocos meses de eso, ponele que sea verano del 2010, cena en Coninagro, todos los 12, porque no se ponían de acuerdo en impulsar un proyecto juntos. ¿Por qué? Porque llegaron y adoptaron la lógica del bloque a donde fueron. Dejaron el traje de productores colgado en la puerta del Congreso y adoptaron la identidad del bloque a donde pertenecieron. Tuvimos que estar parándolo, no voy a dar nombre propio por discreción,
pero de los federados contra los ruralistas. Casi se cagan a trompada esa noche. ¿Me explico? Y todos habíamos estado juntos esperando el voto de Julio Cobos, 6 meses antes, o un año antes. Habíamos estado todos juntos en las rutas, en Gualeguaychú, qué sé yo, en distintos lugares. Habíamos estado, por supuesto, en el Monumento a la Bandera y en el Monumento a los Españoles. Todos juntos. Pero a 6 meses del 28 de junio del 2009, cada uno de los diputados adoptó las posiciones de su bloque. Tuvieron más disciplina partidaria que disciplina sectorial. Y eso es lo que los brazucas no pierden de vista. Los brasileños, cuando llegan de la CONTAC, por ejemplo, la Confederación de la Agricultura, ahí de los pequeños, van a defender los intereses de la pequeña agricultura, los trabajadores rurales. No van digamos, a bañarse con la postura del bloque de turno. Entonces, también en eso, estimado Mariano, yo soy muy de hacer autocrítica. Los dirigentes agropecuarios tenemos que hacer autocrítica. Nos supimos, y después, claro, perdimos los espacios, y los partidos políticos nos usaron transitoriamente, mientras les servía tener candidatos agropecuarios, y ahora volvió la misma lógica de siempre, que es la especulación política y el olvido de las prioridades sectoriales. Eduardo, estamos ya casi por cerrar, pero antes de cerrar quisiera un poquito que me hagas un punteo de las agrupaciones agrícolas, cómo las ves hoy en día y sobre todo que pongamos una mirada en las juventudes que están trabajando en CRAN, Federación Agraria, en todo eso. ¿Qué futuro le ves a esa nueva camada que está viniendo atrás? Ahora, a ver, yo creo que las 4 entidades, la única, yo debo reconocer a Carlos Sachetone, muchas veces marcado diferencias, cuando lo veía muy involucrado más en lo político que en lo sectorial. En el tema de la sequía, que a mí me dolió tanto este verano, creo que fue el que más hizo, el que más llevó, hizo una concentración ahí de un puñado de productores en Paseo Colón, frente a la Secretaría de Agricultura. Pero me parece que la dirigencia agropecuaria estuvo más pendiente del calendario electoral. Lo aprovechó bien la sociedad rural, Palermo, convocó a los candidatos, estuvieron ahí. El día del discurso de Pino estaban los más cercanos, digamos, a la sociedad rural, pero fue así una cosa espasmódica, un espasmo. No hay un trabajo permanente de ir a Canal Rural. Canal Rural, muchachos. Yo miro Canal Rural y no veo a los dirigentes agropecuarios de modo permanente, rotándose, planteando. Y en los programas políticos y teniendo una verdadera estrategia de trabajo intenso en este tiempo. ¿Para qué? Para que la clase política, el que sea, hasta en particular Milei, que no lo escucho hablar del campo, no lo escucho hablar del interior, no lo escucho hablar, qué sé yo. Para que las opciones electorales deban incorporar el tema del desarrollo rural, la seguridad agroalimentaria o alimentaria, el cuidado del medio ambiente. Es decir, esta cuestión de decir, yo preferiría que haya más vacas orinando campos que feedlots amontonando hacienda, y no es que esté en contra de los feedlots, digo, será una parte final para terminar con el novillo, pero el desarrollo del potrero, ese desarrollo de respeto al medio ambiente, de fertilizar a partir del orín y de la bosta de la vaca, de la oveja y de la cabra, y la posibilidad de hacer biodigestores en las granjas de cerdo y eso transformarlo en energía eléctrica y aprovechar al máximo toda la potencialidad que tiene la producción agropecuaria y agroalimentaria argentina, esa agenda no está. Y ahí tenemos que reconocer que hay una debilidad de la representación agropecuaria a la hora
de abrazar, de empujar, de instalar, de militar, de convocar, y hasta de crear los fondos económicos suficientes. Los fondos económicos suficientes para ir a comprar los espacios en los medios, hace falta. Es decir, ¿cuánto cuesta una hora en un canal importante? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta tener una hora, un programa semanal en los principales medios de televisión? ¿Cuánto cuesta tener en las principales radios? Vamos, tengamos nuestros propios programas, tengamos voz. Lo que no podemos hacer las entidades productores es dejar de tener voz. Eduardo, ponemos un punto final. Te pido solamente una reflexión, un saludo a la platea y hacemos el cierre de esta reunión. Bueno, el saludo es, a ver, yo debo decir que el primer contacto fue vía Mariano Winograph, que a mí hace varios años atrás me afilió a su me incorporó con aquello de 5 al día, ¿no? Esa propuesta de 5 al día, yo no tenía claro a qué se refería. Después cuando entendí, vi que tenía razón el hombre, que es posible y que es necesario, además, esto de 5 al día, en la ingesta, ¿no? Pero a Mariano le quiero agradecer que me haya dado esta oportunidad, a ustedes, a todos, por la paciencia, y decirle que, primero, me sentí cómodo porque pude hablar de las cosas que tenía ganas de hablar, y pude decir lo que mi esencia me indica. Y las personas tenemos que ser leales a nuestra esencia, ¿tá? Podemos tener contradicciones, las tenemos. Yo, por algún sector de los productores, soy recordado por la resistencia, en el 2008, por algunas cuestiones. Por otros, no les caigo bien, por distintos aspectos, pero más allá de cómo juzguen los demás, lo importante es uno ser siempre leal a la esencia. Y las cosas que dije hoy tienen que ver con mi yo más profundo, y eso es lo que me da la satisfacción de haber participado de este espacio. A partir de acá, soy un colaborador más de Antropoceno, término que ni siquiera conocía hasta hace un par de meses atrás, ¿tá? Bienvenido, te sumamos a la comunidad Antropoceno, repetimos tu frase que es por una agricultura con agricultores y algo que me diseñaste vos, que siempre en defensa de la producción, el interior y sus pueblos y cultura, armonizando producción, desarrollo demográfico y respeto al medio ambiente. Señores, despedimos a Eduardo Bussi y ponemos punto final a este encuentro de Antropoceno. Muchas gracias a todos y nos vemos aquí la semana que viene, comenzando ya el mes de la primavera con muchas novedades en Antropoceno. Buenas noches a todos, gracias. Antropoceno.